Y vamos directamente con el primer tema del día. Los médicos quiroprácticos deben completar de 4 a 5 años en una universidad acreditada en quiropraxia. Su formación incluye un mínimo de 4.200 horas en el aula, laboratorio y experiencia clínica. Y lo más importante, ¿para qué sirve la quiropráctica? Vamos a resolver y vamos a derribar mitos y vamos a conocer las verdades de esto. Quiropráctica o quiropraxia es literalmente la disciplina especializada en el funcionamiento mecánico del ser humano. Esta medicina, calificada de alternativa, está enfocada principalmente en la columna vertebral, debido a su papel central en el sistema muscular, óseo y nervioso. La quiropraxia fue desarrollada en 1895 en el estado de Iowa, en Estados Unidos, por David Daniel Palmer. Entre los casos de éxito que se le atribuyen, destaca el de un conserje que acudió a consulta por perder la audición. Palmer lo observó y descubrió que tenía una vértebra desplazada, la cual aseguran que después de corregirla, la audición volvió para el paciente. Fue su hijo, Bartlett Joshua Palmer, quien se dedicó a compartir lo aprendido por varias partes del mundo, y junto con su padre ayudaron a crear varias escuelas alrededor del mundo. El nombre viene del griego, quiro, que es mano, y praxia, que es movimiento. De acuerdo con expertos en esta materia, antes de iniciar la terapia, el quiropráctico debe realizar un diagnóstico. En promedio, los tratamientos inician con 2 sesiones por semana, y conforme pasa el tiempo, esta pasa a ser solo una vez por semana. El movimiento del quiropráctico, se indica, no requiere de fuerza excesiva. En realidad, es una técnica en donde las manos del especialista debe llevar a la vértebra a su lugar adecuado con movimientos precisos y rápidos, sin provocar desgaste, al contrario, generando un alivio a los nervios tensos y con ello mejorando las condiciones de salud. Conforme los tiempos avanzan, los quiroprácticos han ido mejorando sus técnicas y diversificando sus conocimientos, permitiendo que también sus prácticas sean estudiadas en otras áreas y disciplinas. Y bueno, vamos a entrar a detalles sobre la quiropráctica o la quiropraxia, precisamente para qué sirve, cómo funciona, qué es lo que en realidad, para qué se aplica, básicamente, para qué tipo de padecimientos o enfermedades. Y por eso ya está aquí con nosotros en el estudio de Código Salud el doctor Jorge Segal Besudo. Él es quiropráctico con licencia y también es presidente de la Federación Mexicana de Quiropráctica Deportiva. Doctor Jorge, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. No, al contrario, no, al contrario. Hay muchas preguntas, hay muchas dudas sobre la quiropráctica. Además, hay personas que la utilizan mucho, se acercan demasiado a los quiroprácticos cuando se tienen determinados padecimientos o dolores, etcétera, etcétera. En fin, ¿para qué sí está prescrita? ¿Para qué sí se utiliza? La quiropráctica es una ciencia de la salud que se enfoca en el cuidado de la columna vertebral y los nervios que emergen de ella. Las señales del cerebro pasan por la columna vertebral, viajan a través de la columna vertebral y salen a lo largo de toda nuestra columna. Son 24 vértebras que forman nuestra columna y los nervios salen en pares. Entre estas 24 vértebras van a todos nuestros órganos, músculos y tejidos. Entonces, cuando alguna vértebra pierde su posición correcta, puede presionar o pinchar un nervio y causar mucho dolor. Entonces, puede causar dolor, adormecimiento, calambres, falta de fuerza, falta de movilidad. Y lo que los quiroprácticos hacemos es localizar en dónde está esa vértebra que salió fuera de posición y corregirla. Ahora, padecimientos comunes: ciática, dolor de cuello, dolor de espalda. Todo lo relacionado con la espalda, el cuello, claro, de prácticamente de la cintura para arriba. Sí, y mucho más allá, porque por ejemplo lo que te decía, los nervios que van hacia las piernas. Entonces, gente que tiene adormecimiento en una pierna. También pueden trabajar el área de las extremidades inferiores. Directamente desde la columna. Ajá. Porque los nervios que van de la columna viajan hacia las piernas. Hacia las piernas. Y los que van del cuello van hacia los brazos, los que van de la espalda media van hacia el pecho. Ahora, platícanos, ¿qué tanto son ustedes los especialistas de primer contacto? Porque yo he sabido de personas que los visitan a ustedes sí por tradición, otros porque sí los conocen y otros porque los buscan como una segunda o tercera opción, ya que visitaron, digamos, a un especialista, reumatólogo u otro. ¿Cómo es la relación con el paciente en la actualidad? Lo correcto sería ser de primer contacto, que lleguen primero con nosotros y después, si nosotros necesitamos que haya una cirugía, por ejemplo, nosotros no la vamos a hacer, los podemos enviar con un ortopedista, pero el cuidado quiropráctico puede ser preventivo o recuperativo, pero
es muy noble, no es invasivo, es no invasivo. Entonces, somos de primer contacto. Podemos dar un diagnóstico adecuado y nuevamente, si nosotros no los podemos tratar, los vamos a mandar con un especialista que los pueda tratar. Si es un problema que nosotros podemos ayudarles, lo vamos a hacer. Ahora hay personas que sí llegan de segunda, tercera, hasta cuarta opinión y muchas veces eso es la solución para sus problemas. Entonces, bueno, les sugerimos que no se esperen a tomar años de medicamentos, a ir a una cirugía no necesaria, si pueden primero intentar algo no invasivo. Vaya, entendemos que hay una serie como de procedimientos con los que se trabaja la quiropráctica, usted de los especialistas certificados, doctor. Pero en términos generales es, por ejemplo, estamos muy relacionados o mal informados de cómo se lleva a cabo. Y pensamos que un quiropráctico es casi mal dicho, que es un masajista con otro tipo de especialidad. En realidad no lo es así. No lo es. Ayúdanos a entender y quitar exactamente esa malinformación y esos mitos. Por supuesto, en el video de introducción hablaban de todas las horas que se necesitan para ser quiropráctico. Se necesitan más de 4,500 horas, se necesitan estudios en radiología, en imagenología, en sistema nervioso. Somos las mismas horas que un médico sin la farmacología, porque nosotros no enviamos medicamentos, pero con una especialidad en el cuidado de la columna que los pacientes, bueno, gozan muchísimo. Ahora, desafortunadamente en México hay mucho huesero. Ajá. Sí, no quiero ser despectivo con ellos, pero ellos no tienen una carrera profesional como un quiropráctico. Un quiropráctico con licencia, estudió en una universidad, tiene estas horas de las que hablábamos, tiene una cédula profesional. Esa es la ley. Así como nosotros para manejar necesitamos una cédula profesional, para poder ajustar la columna necesitamos una cédula una profesional. Persona que visita un quiropráctico tiene que verificar que existe una cédula profesional, por lo menos en el consultorio. Título y cédula profesional. Y corroborarlo. Por supuesto, sí. Sí, sabiendo esto, que está cayendo en manos especializadas y confiables precisamente. Porque hablar de la columna vertebral, todo lo que inmiscuye, pues es muy delicado, doctor. Muy ¿Estás delicado. de acuerdo? La columna es muy delicada. Pues. Es vital. Es vital. Sí. Es vital. Ahora, hay una serie de datos y quiero agradecer que compartas con nosotros precisamente una serie de preguntas y cuestionamientos y mitos que la gente generalmente se realiza cuando quiere visitar o no un quiropráctico. Sí. Si es por recomendación, muchas veces va. Cuando tiene la duda, no sabe si ir o no. Sobre Claro. todo por esta malinformación que creían, bueno, es un huesero, no es un huesero, es un masajista que sabe. ¿Qué pasa? Claro. Por ejemplo, hay una pregunta muy interesante que tú compartes con nosotros. ¿Los quiroprácticos atienden a bebés y niños? ¿Es una realidad o es un mito? Esa es una realidad. Los quiroprácticos, de hecho existe la especialidad en quiropráctica pediátrica y atendemos, perdón, desde mujeres embarazadas, niños desde un día, desde recién nacidos y durante toda su etapa. Es posible, son técnicas muy especiales, básicamente para que los que nos ven se imaginen la fuerza con la que podemos ajustar a un bebé, es con la fuerza que ustedes pueden presionar su ojo. Entonces es una fuerza mínima para que no tengan miedo. Imagínense ustedes con su dedo, presionen su ojo y van a ver que es una fuerza mínima. A veces durante el parto se llega a desajustar una vértebra, salir de posición y a presionar algún nervio de un bebé. Y esto le puede causar problemas de cólicos, que no puedan dormir, adormecimiento o falta de movimiento en alguna extremidad. Y con un ajuste muy suavecito lo podemos corregir. Es que ustedes hacen presión, ¿verdad? O sea, van focalizando, van localizando vértebra por vértebra y sobre todo focalizando qué es lo que está causando, digamos, ese malestar o mucho dolor. Yo me imagino que mucha gente que recurre a ustedes es porque siente dolor en la espalda. La mayoría de las personas que acuden con nosotros es por dolor. No tendrían que esperarse a tener dolor para revisar. Yo siempre digo, es como el dentista. Si ustedes van al dentista por dolor, pues ya es tarde, ¿no? Entonces, igual con la columna, vale la pena hacerse un chequeo semestral para ver que la columna está bien, pero bueno, si ya duele, pues sí, la mayoría. Y ahora entiendo también que ustedes, los quiroprácticos, finalmente están trabajando de la mano con la tecnología. O sea, no nada más acuestan al paciente boca abajo y empiezan a hacer su labor. Ya trabajan con tecnología, cuentan con escáneres, con mucho material precisamente para conocer más a detalle, imágenes tridimensionales de la columna, de las vértebras. Todo esto es cierto, ¿verdad, doctor? Sí, nosotros trabajamos con radiografías, con escáneres de la columna, como bien platicas, que miden la electricidad que corre entre los nervios de la columna para ver si alguno de estos nervios está pinchado. Usamos resonancia magnética, tomografía y un montón más de estudios de tecnología, de temperatura de la columna, todo lo que se necesite para darle la mejor atención a los pacientes, para saber en dónde está el problema y corregir solamente el problema que tiene esa persona. Nos están preguntando en redes sociales, Jorge, si es bueno, por ejemplo, la gente que cuando dice, híjole, ya ando con la espalda así, y hay compañeros clásicos que te abrazan y te la truenan, o uno mismo, mediante una posición, o el cuello, ¿no? O incluso hasta los dedos. ¿Es bueno o malo?
De la columna para nada, los dedos no hay mayor problema, se pueden llegar a dislocar un dedo, pero pues eso lo tiene Si que no hacer lo muy sabe uno mal. hacer, claro. Pero la columna sí no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. Eso es bien importante, porque cuántas veces nos sentimos así, llega un compañero que está fornido y dice, no, no te preocupes, ahorita te trueno la espalda. Sí. El clásico. Pum, y sí, a lo mejor uno siente alivio y piensa que está todo bien. Tu recomendación es que no se haga. No lo hagan y ¿Por qué? esos después llegan a vernos a nosotros ¿Por qué? muchas veces porque a veces sí se lastiman. Mira, vamos a poner que de 10 veces que se hace, una se lastime, una sola. Ese le pueden causar un daño muy, muy serio. Entonces realmente hay que tener mucho cuidado porque nuevamente adentro de la columna está el sistema nervioso y el sistema nervioso lleva lo más preciado que tenemos, que son nuestros nervios, comunican el cerebro con el resto del cuerpo. Si nosotros llegamos a presionar alguno de estos nervios, a donde vaya ese nervio, que puede ser algún órgano, algún tejido, va a dejar de funcionar bien y nos va a causar problemas de salud. Entonces, no crean que es nada más la columna y ya, pueden causar un problema muy serio, especialmente en el cuello, En pero el en cuello. toda la columna. Claro. ¿Qué es lo que más ven en la práctica cotidiana, doctor? Yo creo que número 1, problemas de espalda baja y número 2, problemas cervicales, que es la columna, el cuello. ¿Hernias? Hernias muchísimas, sí, muchísimas. La gente ahora tiene la creencia que las hernias a fuerza se tienen que operar. Y no es cierto, más del 80% de las hernias se pueden tratar de manera no invasiva. ¿Desde la quiropráctica? Con la quiropráctica y con otros métodos, ejercicios, buena postura, correcciones de temas, pero con la quiropráctica nosotros podemos neutralizar el problema, corregir la alineación de la columna y permitir que esa hernia sane. ¿Tú les haces un estudio previo para determinar, supuesto. por ejemplo, este diagnóstico? Es decir, tú como paciente no necesitas necesariamente una cirugía de hernia. Por supuesto. Con la quiropráctica sales. Claro, claro. Nosotros a todos los pacientes que vemos, si vemos que nosotros no los podemos tratar porque necesitan una cirugía, los mandamos. Los Y remiten. si definitivamente los podemos ayudar, les comentamos cómo y hacemos su tratamiento para corregir su problema. Sí, otro dato interesante, doctor, aquí que compartes con nosotros, los quiroprácticos ayudan a muchos atletas de élite a nivel mundial o cualquier persona. Sí, es una realidad. Hoy en día los 32 equipos de la NFL, por ejemplo, del fútbol americano, tienen un quiropráctico de cajón. Corredor Usain Bolt, Michael Jordan en su momento, Mike Tyson, Evander Holyfield, Tom Brady específicamente, Tiger Woods. Bueno, un sinfín de deportistas de élite, de la más alta élite, usan la quiropráctica porque saben que el estar bien ajustados, que su columna esté bien, les va a dar una biomecánica adecuada que va a permitir que funcionen al mejor nivel. Ahora, para un corredor, por ejemplo, como Usain Bolt, esa diferencia de tener una vértebra bien ajustada le va a dar a lo mejor 10 décimas de segundo, que lo van a hacer ganar un campeonato Claro. mundial, una medalla de oro. Ahora, imagínense si esto se puede hacer con un atleta de élite, lo que no podemos hacer con las personas normales. Es los lo que te mortales. quería preguntar, porque por ejemplo, para atletas de alto rendimiento de élite, como tú los tienes catalogados, pues resulta que aumentan su velocidad, esfuerzo, productividad deportiva, etcétera, etcétera. Me imagino que uno como persona común y corriente sucede lo mismo. Sí. Me imagino hasta elevamos incluso unos poquitos centímetros quizá de altura porque empezamos a tener una correcta posición de la espalda, ¿cierto? o falso? Seguro, nos volvemos más altos, pues a veces 5 o 7 centímetros en personas mayores. O sea, hay gente que está muy, muy jorobada y de repente los ayudamos y se ponen derechitos y aumentan mucho su altura. Por ejemplo, jugadores de golf que nos vienen a ver, que de repente de un día a otro empiezan a bajar sus tiros. Digo, para los que saben de golf, un día están en 77 golpes y al día siguiente están en 73. No tienen otra explicación. Tienen una mejor biomecánica. Gente que juega deporte se lastima menos, corre mejor. Y pues sí, a lo mejor para ustedes no van a ganar un campeonato mundial, una medalla de oro, pero sí les va a hacer una diferencia en poder durar más en un deporte, poder disfrutar más de este deporte que les gusta, salir a correr, ir a jugar básquetbol con los amigos y hacerlo de una manera mejor, o sea, van a mejorar su juego. No, y además, Jorge, es calidad de vida. Finalmente, a lo calidad de mejor no practicamos deporte, no vamos por una medalla, ni estamos sumando puntos, pero finalmente queremos llegar a una edad en la que no tengamos problemas de espalda, Definitivamente. problemas de cervicales, problemas de lumbares, etcétera, etcétera. Por supuesto. Porque yo imagino que eso es, entendemos que con la edad muchas personas empiezan como a doblar, ¿no? Empezamos a ver cuántas personas de edad avanzada ya vemos dobladas o con la joroba una, digamos, muy marcada, una curvatura a nivel de la espalda. Fíjate que un tema que no te puse en las preguntas y que es muy importante es que ahora, con la tecnología, desafortunadamente el teléfono nos tiene así Sí, todo el día. esa es otra. Y ahora, a futuro, si hoy en día las personas de la tercera edad están muy enconchados, muy hacia adelante, lo que se prevé es que va a ser mucho más. Entonces, bueno, pues Y a tenemos una temprana labor edad. importante y a temprana edad.
y mucho más. Entonces, bueno, tenemos una tarea titánica, los quiroprácticos, de ayudar a las personas a mantenerse derechitos el mayor tiempo posible porque la tecnología nos está haciendo daño. De hecho, hay un término que se usa en medicina que se llama text neck o cuello de texto, Sí. que se introdujo cuando los teléfonos servían solamente para mandar texto. Ahora ya debería de cambiar el término porque la gente ya no lo usa para mandar texto, lo usa para todo. Ujú. El 100%, hay gente que ya hace el 100% de su trabajo en el teléfono y todo el día trae el cuello para Exactamente, abajo. el cuello, entonces a la larga, y ni siquiera a la larga, ¿no? Ya se están viendo problemas a mediano plazo. En adolescentes. En adolescentes, cuando no tendrían por qué tenerlos. Claro. Allá hay muchas preguntas, la gente está interactuando demasiado en las redes sociales. Hugo Salvatore, ¿qué tan bueno resulta tronarse el cuello después de una jornada laboral? Comentabas que esto definitivamente no se tiene que Ahora, hacer. hay personas que lo hacen solito, Ajá. tampoco es bueno, porque hablamos de cuando el compañero del trabajo nos lo hace, eso definitivamente no. Hacérselo solito, tampoco vale la pena. Están teniendo un problema ahí que no están corrigiendo. O sea, a veces creemos porque se siente alivio que lo estamos minimizando y no. A la larga ese problema va a terminar expresándose Pero si más. tenemos un movimiento involuntario, que volteamos fuerte porque nos llaman o de repente Claro. se nos cae un lápiz, una pluma, por ejemplo, y truena. No pasa nada. No eso, pasa nada. eso no pasa nada. La columna se mueve y llega a tronar, pero lo que no hay que hacer es ese hábito de diario nosotros estarnos tronando los huesos y mucho menos que alguien más no Que lo haga, alguien que más no lo sea haga. alguien, un quiropráctico Te manda a certificado. saludar Mirna Fragoso. Leticia de la Hoya Rodríguez, ¿la quiropráctica también sirve para el desgaste de huesos? Sí, es un súper punto, digo, es algo ya muy avanzado, pero básicamente cuando una vértebra está fuera de posición con respecto a la de arriba o la de abajo, esto se llama subluxación vertebral. Ujú. No articula bien. Y los discos intervertebrales, para estar nutridos, para estar bien hidratados, necesitan el movimiento. No tienen arterias o venas que los nutran. Entonces necesitan el movimiento y cuando no se mueven bien, se desgastan más rápido. Entonces cuando los quiroprácticos regresamos una vértebra a su posición correcta, el desgaste de las vértebras va a ser el adecuado. Siempre hay por la edad un cierto desgaste, pero va a ser el adecuado, no va a ser un desgaste demasiado exagerado, que sí lo vemos ahora hasta en jóvenes, que de repente ya traen discos que casi ya no existen y es porque traen una vértebra fuera de posición por años. Y me imagino el dolor y la molestia. ¿Mito o realidad que la quiropráctica es una ciencia muy nueva? No, esto es un mito, de hecho también en la introducción hablaban en 1895, David Daniel Palmer fue el que la descubrió. Ahora, el tema de la manipulación o el cuidado de la columna, desde los egipcios, los griegos, Ya se practicaba los aztecas entonces. y los mayas ya lo practicaban, entonces no es algo nuevo. Simplemente el fundador de la quiropráctica le dio un enfoque científico. Ujú. Antes era un enfoque de experiencia y ahora ya hay un enfoque científico desde 1895, lo cual tampoco es nada nuevo, ya tiene más de 125 años. Y ayúdanos a entender, por ejemplo, un quiropráctico va a la universidad. Sí, ¿Qué tipo de materias lleva? ¿Cuál es la especialización que tiene? claro. Mira, de inicio un quiropráctico va en horario completo a la universidad. Vemos materias igual que los médicos, patología, embriología, sistema nervioso, anatomía, tronco común fisiología. que le llaman. Tronco común como Ujú. los médicos. Ujú. De hecho, se ha propuesto que la quiropráctica y la medicina lleven un tronco común en ciertas universidades y después los quiroprácticos se enfoquen a quiropráctica y los médicos a medicina. Que ahí es la diferencia, los médicos medican fármacos y hacen cirugías y los quiroprácticos hacen el cuidado de la columna por medio de ajustes vertebrales muy específicos. Pero el tronco común es igual, o sea, de hecho tú dirás, un quiropráctico nunca va a entrar a un parto, no tiene por qué entrar a un parto y con todo y todo nos tocó en la carrera entrar a partos. Ujú. Importante, ya lo habías comentado, pero nuevamente hacer la mención, no medican. O sea, un quiropráctico no te va a dar una receta para que vayas a la farmacia No. y compres un analgésico u otro tipo de medicamento. No, Para no, nada. no. Importante. Es importante, a veces los quiroprácticos tomamos esta labor que no nos toca, para eso están los ortopedistas. Ujú. Los ortopedistas tienen esta educación para recetar y los quiroprácticos no tenemos esta educación avanzada de recetar medicamentos. Entonces vale la pena que si un quiropráctico quiere recomendarle un medicamento, mejor lo mande con un ortopedista que es el especialista y él le recomienda el medicamento. Jorge, ¿el cuidado quiropráctico se recomienda de por vida o depende de los casos? Esto es, bueno, nuevamente retomando el tema, es de por vida. Ahora la gente dice, ¿cómo? Voy a ir una vez y me van a decir que me quede de por vida. No es que lo van a obligar, pero se recomienda cuidarlo de por vida. Yo les digo, a ver, tienen un coche y lo llevan al taller cada 6 meses para que se mantenga bien. Pues algo pasa igual con nosotros. Y tienen una columna y nunca en su vida la llevan a revisar, bueno, pues es importante, ¿no? Que la lleven alguna vez. Debemos tener mantenimiento también, Debemos decirlo de tener alguna mantenimiento. manera. Exactamente. Eso es, de hecho, cuando nosotros terminamos un tema, por ejemplo, una persona que viene con ciática y se le quita,
le recomendamos este tratamiento de mantenimiento, y así le decimos, vamos a hacer el mantenimiento de por vida, una vez cada 3 meses, cada 6 meses, que vengan, Ahí sí que se depende del revisen. caso. Depende del caso. cada Los paciente, ¿no? deportistas, por ejemplo, de alto nivel, es más constante. mucho más constante. Las personas que no hacen ejercicio, muy sedentarias, quizás los terminamos viendo más tarde en su vida, pero después sí de viejitos pues tienen más temas. Entonces no les recomiendo que sean sedentarios porque es más difícil. Oye, cuidarse Jorge, cuando entonces, son- ¿nos recomiendas que visitemos qué? 2 veces, 1 vez al año un quiropráctico? 2 Sobre a todo 3 para que veces. nos haga un estudio, un Claro. análisis de cómo está nuestra columna. Si Exactamente. encuentra algo raro, algo Sí. diferente, alguna desviación. Seguro. ¿Con ustedes? Sí, 2 a 3 veces al año, que se revise que todo está bien. Y si algo está fuera de posición, aunque no haya dolor, es mucho mejor agarrarlo antes del dolor. Claro, por Si lo podemos supuesto. agarrar antes de que duela, fantástico, porque quiere decir que ya este problema no va a proliferar, no se va a hacer un tema peor. Así es. Sí. Sí, y luego exactamente empiezan las complicaciones y demerita la calidad de vida y bueno, Claro. después ya la gente tendría que estar buscando otras especialidades porque a lo mejor el problema es muy complejo, Claro. definitivamente. Claro. Pues Jorge Segal Besudo, quiropráctico con licencia y presidente de la Federación Mexicana de Quiropráctica Deportiva. Muchas gracias por tu presencia Gracias, aquí en Mariano. Código Salud para entender un poquitito más de esto y qué bueno que nos ayudaste a despejar muchas dudas que la gente que teníamos de manera general. Que Gracias tengas a un ustedes. excelente día. Muchísimas Igualmente, gracias. No te levantes. Y antes de ir a nuestro segundo tema aquí en Código Salud, tenemos una pausa, no nos tardamos y regresamos con más.